Así mismo vamos a abrir nuestras Biblias a la carta a los Efesios, donde vamos a estar meditando en esta mañana. En la carta a los Efesios, el capítulo 5 y versículo 1. Y mientras vamos buscando allí el pasaje, yo quisiera comenzar con una pregunta en esta mañana. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón o el motivo por el cual nosotros venimos aquí? Quizá hay varios motivos por los cuales nosotros llegamos a este lugar. Cada persona tiene motivos personales, pero pensando siempre en la razón por la que venimos aquí y escuchamos la palabra de Dios y el Señor usa su palabra, es para que el Señor nos hable y sobre todo para que por medio del Señor hablarnos a nosotros seamos cambiados. Y cuando nosotros venimos aquí y nos congregamos, nuestro deseo debe ser: Señor, háblame. Señor, usa tu palabra y habla mi corazón. Y también, Señor, por medio de hablarme, cámbiame. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, cómo el Evangelio cambia y transforma nuestra vida. Dice así Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y todos repetimos el verso 8 que dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Señor, una vez más estamos delante de ti, te pedimos que tú nos enseñes, Señor, a que por medio del Evangelio tú nos has salvado. Pero también, Señor, además de recordarnos eso, que tú nos también acuerdes, Señor, que nuestra vida también ha de seguir siendo cambiada y siendo transformada por el Evangelio de Cristo. Esa es nuestra oración, Señor, en esta mañana. Gracias te damos por cada hermano que está aquí. Te damos gracias, Señor, por todo lo que escuchan por otro medio. Gracias, Señor, por los amigos que nos han visitado. Y te pedimos que a cada uno de nosotros tú nos des, Señor, tu palabra y que nos cambies. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muchas veces nosotros tenemos la idea errónea de al venir a Cristo nosotros somos salvos, y al ser salvos entonces y tener al Señor en nuestro corazón es como un bache de aquí hasta que entonces yo vaya a la presencia del Señor. Y descuidamos muchas veces lo que hay aquí. Es como yo tengo al Señor y ya mi vida sigue igual que antes hasta que el momento en que el Señor me llame. Y sin embargo, lo que vemos aquí en este capítulo 5 de Efesios, en el capítulo 4, en el capítulo 6 también, es que el Señor nos cambia, que el Señor anhela cambiarnos. Capítulo 4, por ejemplo, habla de cómo nosotros debemos de despojarnos de ese antiguo hombre, de esa vieja manera de vivir. Es como quitarnos esa ropa, tirarla y entonces vestirnos de este hombre nuevo que el Señor ha hecho y forma en nosotros. Y si bien el Señor nos ha salvado al venir a Cristo, también tenemos que reconocer y saber que cada día el Señor nos sigue salvando. Esto es lo que se conoce como justificación, cuando el Señor nos salva al venir a Él, al recibirle en nuestro corazón y ser una nueva criatura, o como dice Efesios capítulo 2 también, recibir la vida que Él nos da, cuando dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos, y Él nos da esa vida eterna. Pero también luego de eso sigue la santificación, que es el Señor día a día moldeándonos, cambiándonos, transformándonos para que seamos semejantes a Cristo. Hasta el momento conocido
o como bien llamamos, glorificación. Y es lo que oraba nuestro hermano también, en que seremos finalmente y 100% transformados, cambiados, renovados conforme a la imagen de Cristo para estar con Él para siempre. Pero estamos en esta vida y en esta vida el Señor quiere y anhela cambiarnos. Y que es lo primero que vemos ahí, versículo 1 de Efesios 5, cómo cambia nuestra vida en el día a día, cómo cambia nuestra vida cristiana mientras vamos y caminamos con Cristo. Pues lo primero es imitando a Dios, imitando a Dios. Dice allí el versículo 1 de Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y una pregunta que debemos hacernos siempre es, ¿a quién yo estoy imitando? Y te la pregunto a ti, mi hermano, ¿a quién estás imitando? Es una pregunta para los jóvenes, ¿a quién estás imitando? ¿A quién estamos siguiendo? Es decir, ¿a quién nosotros admiramos? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa figura a la cual de nosotros vemos quizá y decimos, yo quiero ser así? ¿A quién imitamos? El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 dice, sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y cuando uno piensa en el Señor Jesucristo y cómo hay gente que modela el carácter de Cristo, es un deseo nuestro también decir, hombres de Dios que han entregado su vida a Cristo y que caminan con Cristo, que no son perfectos, pero ellos muestran el carácter de Cristo. Qué lindo es decir, yo quisiera ser como tal hermano, porque él imita a Cristo en esta manera. Y decir, ese es quizá uno de mis ejemplos. Nuestro ejemplo supremo es el Señor Jesucristo. Pero también el Señor ha puesto tantos hombres en nuestra vida, en la iglesia, en nuestro caminar. Y nosotros decir, yo quiero ser así también. Yo quiero tener ese amor, yo quiero tener esa pasión. Yo quiero ser como tal hermano, yo quiero ser así porque Él es como Cristo. Muchas veces, yo recuerdo años atrás, un jugador de básquetbol de la NBA, número 30, del equipo de Golden State, que muchos conocen, comenzó a hacer revuelo en toda la liga por la manera diferente en que él jugaba, diferente a los demás jugadores. Tradicionalmente, una persona bien alta, robusta, es la que más fácil juega el básquet, pero su manera de jugar era diferente. Y eso comenzó a crear mucha emoción entre todos los jovencitos, los chiquitos, los más grandes, de querer jugar así. Y mucha gente comenzó a imitar ese jugador, a imitar su estilo de juego, a imitar cómo lo hacía. Y es algo que todavía el día de hoy causa mucho revuelo. Todo el mundo quiere ser así porque cuando uno ve juegos de ese jugador es como un espectáculo que monta ahí en la cancha. Y la diferencia entre ese jugador allá en Estados Unidos, en la NBA, y un niño de Puerto Plata que quiere ser como él, es casi igual, el mismo estilo, la misma forma, los mismos ademanes que hacen los jugadores cuando encestan una pelota también, lo mismo, pero quizá la diferencia es que allá en la NBA la pelota sí entra y aquí falla mucho. Esa es una diferencia, pero el niño quiere ser como ese jugador, el niño trata de ser como él y nosotros lo vemos y decimos, ese niño no es Stephen Curry, que es el nombre del jugador, pero quiere ser como él. Se nota en ese niño que lo sigue, que lo admira, que quiere ser como aquel jugador. Y nosotros lo vemos quizá viendo videos en su casa de ese jugador, viendo las técnicas, un montón de cosas, se sabe los números y todo eso. Hermanos, ese niño quiere ser como ese jugador, pero así mismo nos debemos ver nosotros también, queriendo ser como Cristo. Aun cuando fallamos, aun cuando nos falta, aun cuando seguimos y tropezamos y seguimos, que se note en nuestra vida que queremos ser como Cristo. Aunque no estemos allí todavía, pero que se note, que sea evidente a las otras personas que nosotros queremos ser como nuestro Señor. Que se vea eso en nuestra vida. Pensando también en muchos niños, cuando uno les pregunta, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Muchas veces el niño dice, por ejemplo, yo quiero ser doctor porque él no lo dice, pero la razón es porque su papá es doctor. O quizá yo quiero ser
no sé, abogado o profesor porque su papá o su mamá es abogado o es maestra. Yo quiero ser tal cosa porque mi papá es así. En el caso mío no fue igual. Mis padres son contadores, pero yo no quiero ser contador. Eddie sí, es un hijo fiel. Pero en la mayoría de casos se ve eso. Yo quiero ser tal cosa, pero uno sabe porque la persona que él tiene, que admira, que anhela seguir, es su padre, su madre o la autoridad que el Señor ha puesto en su vida. Y aun cuando ese niño quizás, el papá se lo lleva a la oficina y el niño no tiene idea cuál es el trabajo del papá, usted lo va a ver quizás con papel o con un lapicero y haciendo cosas porque él está en su mente y en su corazón imitando el trabajo o la labor de su mamá o su papá. Ustedes lo han visto eso, ¿no? Pero así mismo debe ser nuestra vida. Un anhelo de decir, Señor, yo quiero ser como Cristo. Yo quiero ser como tú. Yo quiero que la gente vea que aún con mis faltas, aún con mis pecados, aún con mis errores, yo quiero ser como el Señor Jesucristo. Sed pues imitadores de Dios. Sean imitadores de Dios, imiten a Dios. ¿Cuál es la evidencia también, hermanos? ¿Cuál es la evidencia de que nosotros conocemos a Cristo en nuestro corazón? Que le queremos imitar. Esa es la evidencia de que Cristo está en nuestra vida, en nuestro corazón, que queremos ser como Él, que queremos imitarle. Pero el versículo dice, como hijos amados. Es decir, la manera en que vamos a imitar a Dios no es como siervos o esclavos obligados. El versículo está diciendo, imiten a Dios como hijos amados. Siendo hijos amados de Dios, entonces nosotros hemos de imitar a Dios porque Él es nuestro Padre. Efesios capítulo 1, un poco de algunas páginas hacia atrás. Y de hecho, hermanos, todas las cosas prácticas en nuestra vida deben venir siempre de un entendimiento claro de las grandes doctrinas del Evangelio que vemos en la palabra de Dios. Muchas veces nosotros desligamos lo doctrinal de nuestra vida práctica y nosotros a veces queremos ser fuertes en lo doctrinal y descuidamos lo práctico. Queremos cosas prácticas y descuidamos lo doctrinal, pero lo que ignoramos muchas veces es que lo doctrinal y lo práctico siempre van de la mano y eso es lo que vamos a ver ahora. Mira lo que dice ahí Efesios 1, versículo 4. Vamos a ver las grandes bendiciones que el Señor ha dado a aquellos que han puesto su fe en Cristo. Versículo 4 del capítulo 1, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Y versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cada una de las cosas que hemos visto aquí en este capítulo, yo les ruego que lo lean en su casa también. Cada cosa que vemos aquí, eso es lo que va a moldear nuestra vida práctica. Cada doctrina que vemos aquí en este capítulo es lo que va a cambiarnos, que va a moldear nuestra vida práctica. No va desligado, va todo unido. Si yo reconozco que yo he sido adoptado como un hijo de Dios, que yo era un enemigo, pecador, que estaba lejos de Dios y que el Señor decidió buscarme, como la palabra de aquella oveja 100, y fue y pagó un precio, y su precio fue la sangre del Señor Jesucristo. Y yo reconozco que yo merecía la condenación, que yo merecía el infierno, pero el Señor vino y pagó el precio para salvarme a mí, y que no solamente me ha salvado y reconciliado con Dios, sino que ahora, de ser un enemigo de Dios,
Ahora Él me ha sentado en su mesa y me llama hijo mío. Y me ha adoptado y me ha amado y me ha querido. Y no solamente eso, sino que también como su hijo me ha dado una herencia incorruptible, incontaminada. Y que he sido sellado con su Espíritu Santo. Y que yo puedo decirle a Dios, Padre mío. Y orarle. Y tener una relación con Él. Y saber que Él me escucha. Saber que Él está cerca. Saber que Él nos cuida, que nos bendice, que nos disciplina, pero aun cuando nos disciplina con amor. Cuando yo sé eso, mi vida va a comenzar a ser cambiada. Ya yo no anhelo el pecado, porque mi pecado tuvo un precio, que fue la sangre de mi Salvador. Charles Spurgeon decía en una ocasión, yo no voy a andar jugueteando con aquel por el cual murió mi mejor amigo, Cristo Jesús, que es el pecado. No vamos a andar de amigos con el pecado, no vamos a andar de nuevo yendo atrás, porque atrás fue lo que hizo que el Señor viniera y pagara en la cruz por mí. Yo no quiero volver atrás, yo quiero una nueva vida que va a ser cambiada, porque yo reconozco ahora que ya yo no era el mismo, sino que el Señor me ha dado vida, me ha adoptado, me ha escogido, me ha redimido, me ha dado herencia y me ha sellado con su Espíritu Santo hasta que Él vuelva por mí también. Y eso ha de cambiar nuestra vida. Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, que es lo primero que vivimos en nuestra vida al ser cambiados por el Evangelio, que somos imitadores de Dios, pero también, nos dice allí el versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y este es el sacrificio de Cristo, que se entregó. Sabemos que fue por todos, pero piensa, mi querido hermano, individualmente, Él murió por mí. La verdad es que Cristo murió por todos, pero piensa individualmente en ti, Él murió por mí. Él pagó mi pecado, mi maldad. Y eso entonces es lo que, ese amor de Cristo, lo que me motiva también a andar en amor. Andar en amor. Primera de Pedro, un pasaje que podríamos decir incluso que es paralelo casi a este. Capítulo 2, versículo 21. Nos dice que para esto fuimos llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó en él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados, porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y hay un himno, incluso un coro que cantábamos, que se llama así también: quiero seguir las pisadas del Maestro. Y es lo mismo que veíamos en el versículo 1, que se vea que queremos ser imitadores de Dios. Ese mismo amor que tuvo Cristo, que lo tenga yo también. La misma compasión que tuvo Cristo, que la tenga yo también. Que yo sea alguien que sigue o que trata y lucha por seguir las pisadas del Maestro. Y esta es la verdad, de que Cristo no solo nos salvó en el pasado, Cristo nos sigue salvando, nos sigue santificando y cambiando en el presente. Es decir, el Señor Jesucristo no solamente vino para salvar nuestra alma y darnos vida eterna, sino que Él vino también para darnos ejemplo, para que sigamos nuestras pisadas, sus pisadas, para que al salvarnos entonces de la condenación de nuestros pecados, cada día también nosotros sigamos las pisadas del Maestro, sigamos sus caminos, sigamos su voluntad, sigamos siempre como Cristo es. Y esa es la verdad de la Escritura. Nosotros queremos ser como Cristo y andar en amor como Cristo nos amó. Andar en amor, hermanos, qué verdad tan grande. Andar en amor como Cristo nos amó.
así mismo como dice en Efesios 5, que los maridos deben amar a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos a sus mujeres y nosotros también, hermanos, unos a los otros. Que ese amor de Cristo por su iglesia, que sea mi amor también por mi iglesia. Que el Señor nos siga motivando y empujando a amar a mi hermano, a preocuparnos unos por otros, a ver las necesidades de otros y orar por ellos. Esto es algo para todos, así mismo como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, eso mismo también nosotros hemos de hacer. ¿Cómo nuestra vida va cambiando? ¿Cómo cambia nuestra vida por medio del Evangelio? Imitando a Dios. Número 2, siguiendo a Cristo. Y número 3, dejando atrás el mundo. Queremos cambiar, imitemos a Dios, sigamos a Cristo y dejemos el mundo atrás. Dice ahí el versículo 3, acompáñame por favor. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni truanerías que no convienen, ni necedades, sino antes bien acciones de gracias, porque sabemos esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ningún fornicario, avaro, inmundo, idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Saben, hay un capítulo en la palabra de Dios, en 1 Corintios 6, versículo 9 en adelante, que es fuerte. Dice que ningún fornicario muy parecido a este, ni idólatra, ni afeminado, ni varón que se echa con varón, etcétera, etcétera, ninguno entrará en el reino de Dios. Y nosotros podríamos decir, eso es verdad. Aquellos hermanos en Corintios podrían decir, eso es verdad. Pero me encanta el versículo 10, que es el siguiente, que dice, y esto erais algunos. Es decir, borrachos no entrarán en el reino de Dios, sí, y esto erais algunos. Mentirosos no entrarán en el reino de Dios, sí, y esto éramos algunos. Avaros no entrarán al reino de Dios, sí, y esto éramos algunos. Siempre todos nosotros tenemos algo que podemos decir, y esto era yo. No importa en el hogar en que hemos crecido, no importa en el contexto en que hemos sido criados, no importa, como decimos a veces, haber nacido en la iglesia, aunque la iglesia no es sala quirúrgica ni nada de eso, pero aún así, entendiendo la idea, no importa. Todos nosotros podemos decir, y esto era yo. Pero el Señor, y es así como lo dice la palabra de Dios, 1 Corintios 9, 11, luego decir eso. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y podemos decir con toda confianza y seguridad, eso era yo, no lo soy, eso era yo. Pero eso quedó atrás, porque el Señor me ha justificado, me ha santificado, o sea, el Señor me ha salvado y me ha cambiado y lo sigue haciendo en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu del Señor. Eso era yo, y el versículo nos está diciendo, fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truanerías, fornicación, inmundicia, avaricia, idolatría, todo eso queda atrás, es decir, queremos ser cambiados y es esta la manera, imitando al Señor, siguiendo a Cristo y dejando atrás el mundo, cada pecado dejándolo atrás, cada peso dejándolo atrás, porque estamos corriendo una carrera y Hebreos 12:2 nos dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, o sea, dejando el mundo atrás, como dice ese bello himno, y he decidido seguir a Cristo
He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y el versículo 6, miren lo que dice. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe. El versículo acaba de decir, esto no heredarán el reino de Dios. Y sabemos nosotros que cuando alguien viene a Cristo cambia. Aquel que era tal cosa cambia. Y el versículo 6 nos dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Porque es difícil decirlo y reconocerlo. Pero si mi boca dice yo soy cristiano y mi vida continuamente, estamos hablando de una vida continua, constante, permanentemente, vive lejos de Cristo, entonces estamos como John Flavel, que decía, no es más que una burla darle a Cristo los títulos vacíos de Señor y Rey, mientras que damos nuestro verdadero servicio al pecado y a Satanás. ¿Qué es esto sino ser como los judíos, que doblaban las rodillas ante él y decían, salve maestro, y lo crucificaron? Aquí hay miel en la lengua y veneno en el corazón. Nuestra vida continua, constante, si somos de Cristo, si estamos en Cristo, se va a ver que queremos ser como el Señor, que estamos siguiendo a Cristo y que estamos dejando el mundo atrás. Esa es la evidencia de que hemos sido salvados, justificados, santificados por el Señor Jesucristo. De que estamos cada día queriendo imitarle. De que estamos cada día queriendo más y más y más seguirle. Y que estamos cada día dejando el mundo atrás. Decía un autor y predicador, gloria a Dios, porque yo no soy quien quisiera ser, ni todavía soy quien debo de ser, pero yo no soy el que yo era antes, porque el Señor me ha salvado y me ha cambiado. Ciertamente, al imitar a Cristo, al seguir a Cristo y al dejar el mundo atrás, seguimos constantemente fallando, seguimos constantemente quizá cayendo, seguimos constantemente luchando contra el pecado, dejando el mundo atrás, luchando con nosotros mismos, con esta naturaleza pecaminosa. Pero aún así se ve evidentemente que el Señor nos ha cambiado, que nos ha salvado y que queremos imitarle y queremos seguir adelante y seguir a Cristo con toda nuestra vida. Y recordemos, hermanos, que cuando pecamos, cuando caemos, no pecamos contra la ley, sino pecamos en contra del amor. ¿Saben qué significa eso? Cuando yo peco, cuando yo cedo a la tentación, no estoy pecando en contra de la ley, estoy pecando en contra del amor que tuvo el Señor por mí, que vino a morir precisamente por ese pecado. Y esto cambia nuestra perspectiva, que cuando somos tentados, yo no cedo a la tentación, porque ese pecado al cual estoy siendo tentado es el mismo que Cristo llevó en la cruz. El mismo que Cristo llevó en la cruz, y eso cambia mi mente, cambia mi perspectiva y me hace decir, yo no quiero el pecado. Yo no anhelo el pecado. Yo quiero imitar a mi Señor. Yo quiero seguir a mi Cristo. Y yo anhelo dejar el pecado, el mundo, todo atrás y seguir adelante hacia mi Señor. Versículo 8 de Efesios 5. Miren lo que dice. Porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Y es así como lo dice Colosenses también, que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos,
cada doctrina preciosa, cada profundidad de la palabra de Dios, eso nos debe llevar más a amar a nuestro Señor, más a querer conocerle más a ser más como Él, más y más. Queremos cambiar, sigamos, hermanos, sigamos yendo más y más, profundo, hacia las bellezas incomparables y hermosas de la palabra de Dios. Y al ver todo eso, al ver la gloria, la belleza de Cristo, todo el pecado se va a volver más vano delante de nuestros ojos. Y todo lo santo, lo puro, todo lo que es del Señor, se va a volver más bello a nuestros ojos, se va a volver más deseable a nuestros ojos. Y más vamos a querer ser y más ser como Él. El Señor de luz un día también vendrá por sus hijos. Y yo quiero en este momento hacer la pregunta: ¿eres un hijo de Dios? No si vienes a la iglesia o si no vienes a la iglesia. No si fuiste o no criado en un hogar cristiano. No si fuiste no a una escuela cristiana o a la escuela dominical que vamos a reiniciar el día de hoy. Esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿eres un hijo de Dios? ¿Eres un hijo de Dios? Y si todavía no lo eres, el Señor te dice que todo aquel que le recibe a Cristo en su corazón puede ser llamado hijo de Dios. Piensa en eso, medita en eso. Por favor, no salgas de aquí sin hacerte la pregunta: Juan, ¿eres un hijo de Dios? ¿Eres un verdadero hijo de Dios? Y si eres un hijo de Dios, quiere el Señor que tú sigas imitando al Señor, siguiendo a Cristo y dejando atrás el mundo, porque el Señor que nos ha salvado nos sigue salvando del pecado del mundo, nos sigue cambiando, nos sigue santificando, nos sigue transformando. Pero viene un día muy cercano en que el Señor finalmente nos va a glorificar, en que el Señor finalmente completamente nos va a salvar, nos va a llevar a su presencia. Y es así como termina el Salmo 73, que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Jehová para siempre. Porque aquí todo el que se aparta del Señor, todo aquel que de ti se aparta, tú lo destruirás. Mas yo he puesto mi confianza en el Señor para contar todas sus obras. Y de esa misma manera termina el libro de Apocalipsis, capítulo 22 y el versículo 20, diciendo: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Eso decimos nosotros, eso cantamos nosotros, eso deseamos nosotros y eso proclamamos. El que viene, el Señor, dice: ciertamente vengo en breve, y nosotros decimos: amén, sí, ven, Señor Jesús. Le esperamos. Y quiere el Señor, mientras le esperamos, mientras estamos aquí, mientras el Señor ha de venir, que nosotros sigamos imitando al Señor, siguiendo a Cristo y dejando atrás el mundo, porque el Señor viene pronto. Señor, gracias, porque cada vez que te imitamos, Señor, cada vez que seguimos a Cristo y cada vez que dejamos el pecado o el mundo atrás, es por tu gracia. No hay nada, Señor, en nosotros. No hay poder en nosotros. No hay gran capacidad en nosotros, Señor. Todo te lo debemos a ti, Padre. Y te damos gracias. Te pedimos, Señor, que como iglesia, pero también de manera personal, podamos nosotros, Señor, seguir creciendo en el conocimiento y también la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Que se vea, Señor, que la gente afuera vea que queremos ser como Él. Que esta iglesia completa quiere ser como su Señor, hasta que el Señor, tu Señor, venga por nosotros. Oro también, Señor, una vez más por los hermanos, mis hermanos, nuestros hermanos quebrantados de salud. Oro, Señor, por cada uno de los que se han anunciado y también los que no conocemos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú estés allí con ellos, que tú le des fuerza, Padre, y que ellos sepan
que tú los has salvado, pero que cada cosa en su vida eres tú también, Señor, moldeándolos a la imagen de tu Hijo. Y un día ellos estarán contigo y allá no va a haber muerte ni dolor, sino gozo infinito. Oh Señor, gracias. Pido, Señor, por aquellos que no te conocen aún. Ruego, Señor, que en esta noche también tú puedas hablar a los corazones de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón por medio de tu palabra. Sigue bendiciéndonos, Señor. Y rogamos y pedimos y anhelamos ese día en que tú volverás. Y nos unimos, Señor, al clamor en Apocalipsis, diciendo amén, sí. Ven, oh Señor. Ven, oh Señor, porque te esperamos. Y mientras ve transformándonos, Señor, te lo pedimos. Amén.